Recibe toda la alabanza, Señor, aleluya. Toda la honra, toda la gloria, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, aleluya. Santo el nombre del Señor Jesucristo. Antes que nada quiero dar gracias a Dios porque nos permite estar acá con nosotros, gloria al Señor. Estamos juntos, estamos vivos, tenemos esperanza, tenemos un Dios, aleluya, tenemos iglesia, tenemos el Espíritu de Dios que nos fortalece, tenemos la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Es suficiente para decir en esta noche, gracias Dios mío, gracias que nos permites estar acá en tu presencia, gloria al Señor. Gracias, Doctor Luis Soto, por la invitación, por aceptar nuestra invitación, por estar con nosotros, por la disertación, la presentación que hizo. Gracias al Doctor Cantú, que también está con nosotros en esta noche. Gracias a todos ustedes, hermanos y amigos que nos visitan. Amén. Pero una vez más, gracias a Dios, que sin Él no podríamos estar en este lugar. Quiero siempre dar la honra, la gloria al Señor Jesucristo y honrar también a mi pastor y su esposa, mi hermano Ron Macy, su linda esposa que está con nosotros, siempre respaldando el ministerio. Gracias, pastor, por estar en esta noche. Gracias, hermana Macy, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, qué bien se siente uno en esta noche. Y el doctor Soto estaba mencionando la preocupación de la hora. Pues tenemos la misma preocupación. Y unos 30 minutos para presentar 66 libros de la Biblia adicionales a la historia y la teología, sí significa en cierta manera un conflicto, pero con la ayuda de Dios yo quiero presentar en esta noche la doctrina de la unicidad de Dios o de Dios manifestado en tres diferentes maneras. En una cierta ocasión, un hombre se acercó al Señor Jesucristo diciéndole estas palabras: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Marcos capítulo 12, versículo 29. Si presta atención, no fue Tertuliano, no fue Sabelio, no fue Mendizábal, fue el Señor Jesucristo, que cuando le preguntan a Él, ¿qué es lo principal? El Señor dice, lo primero y lo principal es aceptar el concepto que Dios es uno solo. Y varios versículos acá que no los voy a ya mencionar, el doctor Soto los ha mencionado y considero que ya se entendió. Hay un solo Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Estamos acá pero para dialogar acerca del tema de la Trinidad Divina. Y ya hemos escuchado una buena porción de esto. Pero yo quiero enfatizar en esta noche, comenzando con este primer y principal mandamiento. Lo mismo está en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, esta es la base de la fe cristiana. Es importante explicar y aclarar que nosotros creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Amén. Pero la Biblia no figura de que estas sean tres personas que componen un Dios. Estas son tres manifestaciones por las cuales Dios se ha mostrado a esta humanidad. Y hay una gran diferencia en esto. Hay más de 50 escrituras que podrían esta noche mencionar acerca de que hay un solo Dios. Mi pregunta es, ¿qué terminología debería haber usado Dios para que la gente, para que el pueblo entendiese
que realmente lo que Él está queriendo decir es que Él es uno solo. Él lo dijo muchas veces, el doctor Soto lo ha mencionado, muchas escrituras. Yo soy Dios, fuera de mí no hay, fuera de mí no existe, no conozco ninguno, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué más terminología podíamos esperar de Dios? ¿Por qué en ningún momento aparece que Dios dijo, yo soy una Trinidad divina? Nosotros somos tres personas que conformamos un Dios. Y el doctor Soto mencionó en el libro de Isaías, en el capítulo 6, y habló acerca de la expresión santo, santo, santo. Mi pregunta es, 3 veces mencionado santo, ¿muestra una Trinidad de Dios? Si miramos la escritura en Ezequiel capítulo 21, en el versículo 27, Ezequiel capítulo 21, y el versículo 27 dice, arruina, arruina y arruina lo reduciré. ¿Está aquí destruyendo la Trinidad? 3 veces ruina. No. Jeremías capítulo 22. Alguien da la gloria al Señor. Jeremías capítulo 22 y el versículo 29 dice, tierra, tierra, tierra. 3 veces tierra. ¿Podemos significar que la tierra es Trinidad? ¿O hay 3 diferentes tierras, 3 personas en tierra? No. El hecho de significar santo, 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 tierra, 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 no está diciendo nada. Dios no es 3 veces santo, Dios es infinitamente veces santo. No se está mencionando una vez santo al Hijo, otro al Padre y otro al Espíritu Santo. Pero Dios fue claro y específico. La Biblia dice en Isaías capítulo 43, el versículo 10, para que me conozcáis y creáis. ¿Qué quiere el Señor? Que le conozcamos y creamos y entendamos, dice la Biblia, que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Isaías capítulo 44, versículos 6 y 8, así dice Jehová, yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. En el verso 8 dice, no hay Dios, sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Si Dios no conoce ninguno, ¿podríamos nosotros permitir que la historia nos quiera mostrar a más de uno? Dios es un solo Dios y Dios es Espíritu. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es Espíritu, no persona ni personas, es Espíritu. Un espíritu es un ser sobrenatural, incorpóreo, racional, invisible a los seres humanos, pero poseyendo el poder de hacerse visible a su voluntad. Es un ser que posee una naturaleza incorpórea e inmaterial. En el hebreo la palabra espíritu ruah quiere decir aliento, vida, insustancialidad. En el griego la palabra pneuma significa aire, aliento, soplo. Pero no refleja nada parecido o similar a persona. En ninguna escritura se puede encontrar que se mencione que Dios es una persona, mucho menos 3. El doctor ha mencionado también, pues esto está ya fuera de notas, pero mencionó esto de Elohim. Y dijo, Elohim es una pluralidad de personas. Ciertamente que no. Es una pluralidad de majestad. Y entendemos, el doctor usó la palabra filología y mencionó la palabra Haim, que significa vida. En realidad la palabra Haim significa vida y también vidas en el hebreo. En realidad la palabra Elohim, la frase final, el im en español, him en realidad, como el doctor mencionó, a veces se pronuncia como singular y en otras ocasiones como plural dentro del idioma hebreo. Tenemos la palabra Shamaim, que significa cielo y al mismo tiempo cielos. Tenemos la palabra Panaim,
que significa cara o caras. Y ahora tenemos la expresión Elohim. Y si miramos nosotros Elohim como una expresión plural, tendríamos que mostrar la pluralidad a través de los contextos bíblicos, pero no tenemos pluralidad. En Éxodo capítulo 7, versículo 1, Elohim se muestra como una palabra singular. Éxodo 22, 8, los jueces de aquel tiempo fueron llamados Elohim. Salmos capítulo 8, versículo 5, los ángeles son llamados Elohim. Mi pregunta es si Elohim es una expresión plural. Además, plural no significa Trinidad necesariamente, podría ser 2, podría ser 10. Mi pregunta es, ¿acaso en la Biblia también Satanás no fue llamado Elohim? 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Eso no prueba que Satanás sea una Trinidad. La palabra Elohim no es una palabra plural de divinidad, es una palabra plural de majestad. Amén. Hay un solo Dios y ese Dios es espíritu. Amén. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 4, que Dios es un solo espíritu además. No son 2 espíritus, no son 3 espíritus. Y para mí también el tiempo está corriendo, así que voy a correr un poquito. Aleluya. Dios es uno, Dios es espíritu y Dios es un solo espíritu. No son 2 espíritus, no son tres espíritus. Tampoco es una persona. La palabra griega que denota la palabra persona es la palabra prosopón. Y esta palabra significa el aspecto exterior visible de un ser, lo cual no es aplicable a Dios, el cual es invisible. El hecho de que Dios pueda pensar, el Espíritu Santo se le pueda contristar, pueda sentir, esto no lo convierte en una persona. Él es un espíritu, Él es Dios. Dios es espíritu, Dios es invisible y Dios es indivisible. Juan 4:24, Juan 1:18, Deuteronomio 4:39. Reiterativamente estoy mencionando, Dios no es una persona, no son 3 personas, no son 3 espíritus, no es una Trinidad divina, Dios es espíritu. Ahora bien, el concepto bíblico de Trinidad, yo sé que la palabra Trinidad no está en la Biblia, hay muchas palabras que no están en la Biblia que usamos, pero el concepto bíblico de lo que es Trinidad no existe. Estamos nosotros luchando, y tenemos que ser conscientes de esto, con más de 2000 años de religión y doctrina evolucionada. Ya cuando nacemos ya nos han puesto en la cabeza, Dios son 3 personas, es una Trinidad. Está grabado eso en nosotros, nos cuesta salir de ese margen. Pero mirando estrictamente la palabra del Señor, no es eso lo que el Señor está reflejando. La Biblia dice, Dios es uno solo. Amén. Dios se ha manifestado en 3 diferentes maneras. Dios se ha manifestado en muchas maneras, pero las 3 más importantes: se ha manifestado como Padre en la creación, se ha manifestado como Hijo en la redención y se ha manifestado como Espíritu Santo en la regeneración, pero nunca dejó de ser un solo Dios. Si tendríamos que tocar la historia en esta noche, yo podría mencionar que la palabra Trinidad nunca fue empleada por ninguno de los apóstoles ni discípulos. Es más, ellos no tenían ni idea del concepto de lo que era Trinidad. En los 2 primeros siglos de la iglesia después de Cristo, no hubo ni un solo cristiano que creyera en la Trinidad. La palabra Trinidad históricamente recién fue empleada por Tertuliano en el siglo II. En el año 325, un hombre llamado Constantino, que ni siquiera era cristiano, convocó a un concilio en Nicea. Y en este concilio, Atanasio, un hombre, dictaminó que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no hay 3 dioses, es un solo Dios. Y eso fue conocido como el credo atanasiano. La Trinidad, en realidad, fue el producto de la influencia directa o indirecta de la filosofía platónica. Su origen es filosófico y no es bíblico. Déjeme decirle algo, Dios no debe depender de la historia depende de Dios. Amén. La Trinidad coloca a Dios en 3 personas, pero estas no son doctrinas hebreas. Los cristianos se gozan y se alegran de ser injertados en la rama de Abraham.
Dice, no éramos judíos, pero ahora somos israelitas, somos el Israel espiritual de Dios. Pero para ser el Israel espiritual de Dios tenemos que mantener la esencia monoteísta de Israel. Porque hablamos de filología, con respeto, doctor, pero debo presentar mi parte. Hablamos de filología, del entendimiento de los idiomas. Ahora vamos a hablar con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David, con Daniel. Y vamos a decirle, Abraham, Dios es una Trinidad. David, Dios es una Trinidad. Moisés, Dios es una Trinidad. ¿Ustedes creen que ese concepto estaba en la mente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los profetas, de Isaías, Jeremías? Ese concepto ni existía. Nunca se le metió en la cabeza de un hebreo que la palabra Elohim era una pluralidad de personas en Dios. Ese es su idioma, no es el nuestro. Si a ellos no los pudimos convencer en su propio idioma, no trate de convencer a nosotros en un idioma que es extraño al nuestro. Todavía debe permanecer en los corazones de la iglesia el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No podemos ahora entender lo que ellos escribieron en hebreo y tratarlo de entenderlo con un pensamiento griego. Porque en realidad la influencia griega se metió ahí. Pero la iglesia, amén, tiene que basarse siempre en la palabra de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. El principio básico y elemental es, Él es uno solo. Deuteronomio 4:39, Deuteronomio 32:39, 1 Timoteo 6:15, 16, etc. El tiempo ya se me está yendo a mí también. Dios, escuche bien, Dios es un solo Dios. Dios es espíritu. Y hay un solo espíritu en Dios. Ese Dios, que es un espíritu, el único Dios, por la urgencia del pecado, prometió venir a salvar. La Biblia dice, Oseas capítulo 13, versículo 4, yo soy Jehová tu Dios, no conocerás otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Porque no dijo, no conocerás otro Dios, pero hay otro Salvador, o somos dos Salvadores. Tal vez tres con el Espíritu Santo. Pero el Señor dijo, no hay otro Salvador, no conocerás otro Dios ni otro Salvador. Isaías 43:11, yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Isaías 33:22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Preste atención, esto es palabra de Dios. ¿Quién va a venir a salvar? Jehová mismo vendrá a salvar, Él ha prometido. Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 35:4 dice, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Cuál Dios? ¿El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? No, hay un solo Dios y es un espíritu. Ese espíritu de Dios, llámelo Padre, llámelo Jehová, llámelo Adonai, llámelo Señor. Ese Dios prometió venir a salvar. En Isaías capítulo 52, el versículo 6, Jehová dijo, yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Jehová dijo, yo mismo que hablo, estaré presente. Isaías 25:9, etc. Ahora bien, Jehová cumplió su promesa y vino literalmente a salvar a la humanidad. Y Jehová se ha manifestado en carne. Amén. Como Dios es espíritu y no podía tomar el lugar del sacrificio, entonces decidió en su amor a la humanidad tomar forma de siervo y hacerse semejante a los hombres. Filipenses 2:7. 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién? Dios fue manifestado en carne. Amén. ¿Cuál Dios? Otra vez, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo. Dios. Hay un solo Dios y ese Dios es un espíritu. Amén. Esa es la encarnación. Es decir, que el Dios espiritual se viste de un cuerpo humano, asumió un cuerpo humano. Dios se revistió de un cuerpo humano y formó parte de la naturaleza divina. Eso es exactamente lo que pasó. Una concepción sobrenatural en un nacimiento virginal. Y ustedes saben eso. Isaías profetizó en Isaías 7:14. Por tanto el Señor mismo dará señal, y aquí la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel.
Profecía cumplida cuando el ángel habló a José en Mateo 1:23, que dice: una virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuál Dios? ¿El Dios Hijo? No, Dios con nosotros, el único Dios. Se cumple la profecía de Isaías capítulo 9 versículo 6, cuando dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Es decir, el niño nacido, el hijo nacido, no solamente es llamado hijo de Dios, pero también él es Dios manifestado en carne y es llamado Dios fuerte y Padre eterno. En una ocasión en el libro de Isaías, en el capítulo 40, comenzando en el verso 3, Isaías profetizó diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. ¿Qué está profetizando Isaías? Preparad camino a Jehová. Uno, a Jehová. Dice: se manifestará la gloria de Jehová. Toda carne la verá. ¿Verá qué? La gloria de Jehová manifestada. Ahora bien, lo mismo ocurre esto en el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículos 1 adelante. Se cumple la promesa, la profecía de Isaías 40, cuando Juan el Bautista entra predicando diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Escuche bien. ¿Qué profetizó Isaías? Preparad camino a Jehová, se manifestará la gloria de Jehová. ¿Quién entró cuando Juan el Bautista dijo: este es el que habló Isaías? ¿Quién entró? Jehová. Jehová manifestado en la carne. Era Jesús. Jesús es Dios manifestado en carne. De una manera más sencilla, Jesucristo tenía dos naturalezas. La naturaleza humana, que es aquella visible y palpable, el cuerpo, la sangre, los huesos. Ese es llamado Hijo de Dios. Amén, porque nació de una mujer llamada María. Ahora bien, dentro de este cuerpo de Jesús estaba el mismo Espíritu de Dios el Padre. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. ¿Alguien da la gloria a Dios? Amén. En la encarnación se unieron en el cuerpo de Jesucristo entonces las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Otra vez, cuando la palabra dice, y el doctor ha tocado muchos versículos: ahí está el Hijo, ahí está el Cordero, ahí el Hijo está orando, etcétera, etcétera. Ese es el Hijo de Dios. Creemos en el Hijo de Dios. Amén. Pero ¿dónde está Dios el Padre? Está dentro del Hijo. Y eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Como hombre, en Mateo capítulo 4 versículo 2, como hombre tenía hambre. Pero en Mateo 14, 19, como Dios alimentó multitudes. Las dos naturalezas. Juan 8, 57, como hombre no llegó a tener los 50 años. No alcanzó a los 50. Pero como Dios, en Miqueas 5:2 dice: Él es eterno. En Lucas 2:16 dice que era niño. Pero en Isaías 9:6 dice que era Dios fuerte. En Hebreos 5:8 dice que Él aprendía. Pero en Juan 21:17 dice que Él lo sabía todo. Finalmente, ¿aprendía o sabía? ¿O lo sabía todo? Juan capítulo 4 verso 6 dice que era débil y cansado. Pero en Apocalipsis 1:8 dice que es el Todopoderoso. Filipenses capítulo 2 verso 7 dice que era siervo. En Apocalipsis 19:16 Rey de Reyes. En Isaías 9:6 era hijo. Y en el mismo versículo era Padre eterno. Lucas 22:41 Él oraba. Juan 14:14 Él responde las oraciones. Juan 1:14 Él habitó en la tierra. Juan 1:3 y 10 Él creó la tierra. ¿Qué es lo que en realidad estamos nosotros mirando? Que Jesucristo tenía una doble naturaleza. Como hijo, Él lloró ante la tumba de Lázaro. Pero un momento después se secó las lágrimas, dijo: Lázaro, ven fuera. Como hijo, Él tenía ciertas limitaciones.
Pero como Dios, Él no tenía limitaciones. Colosenses capítulo 2, verso 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No una parte de la deidad, no una tercera parte de la deidad, pero toda la plenitud de la deidad. Amén. El único Espíritu de Dios, iglesia, présteme atención, el único Espíritu de Dios habitó en el cuerpo de Jesucristo. Dios visitó a su creación de esa manera. Ahora bien, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente. Eso no quiere decir que porque Dios estaba dentro de Jesús, el universo se quedó sin Dios. Como Dios está aquí, también está en todo este mundo en este momento. Amén. 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Qué más dijo? Nadie viene al Padre sino por mí. Preste atención, no dijo nadie va al Padre. Dijo nadie viene al Padre. Si lee bien la Escritura, dice nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, dice Jesús, también a mi Padre conoceríais. Y es más, dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, tengo solo 3 minutos. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? En otras palabras, como mucha gente ahora, pues bueno, que nos muestren al Padre. Si le preguntamos a Jesús, muéstranos al Padre, ¿qué respuesta nos daría? ¿Oh, el Padre está en el cielo, yo estoy aquí en la tierra? No, él diría lo mismo que le dijo acá en esta porción de la palabra de Dios a Felipe. Tanto tiempo estoy contigo, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De otra manera, te presento al Padre. Y se presentó. Las palabras, dice el Señor, que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Dónde estaba el Padre? El Padre que mora en mí, Él hace las obras, estaba dentro del Hijo. Romanos capítulo 9, versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Gran Dios y Salvador. Dios es uno y también su nombre es uno. 1 minuto 56 segundos para cumplir mis 30 minutos. Déjeme apurarme. Isaías capítulo 42, versículo 8. Yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Salmo 72, 17 dice que su nombre será eterno y para siempre. El nombre de Dios. Isaías 54, 6, Dios dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Le voy a revelar mi nombre a mi pueblo, porque el mismo que hablo en aquel día estaré presente. Esa profecía se cumplió en Mateo capítulo 1, verso 21, cuando dice, dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Presta atención, cuando estamos mencionando el nombre Jesús, en el hebreo Yeshua, estamos diciendo Jehová Salvador. No solamente identifica quién es, pero reconoce que ese es el nombre. Dice, Yeshua significa Jehová Salvador. Jesús es el nombre del Padre y es el nombre del Hijo, es el mismo nombre. Y el Espíritu Santo viene en el nombre de Jesús. Déjeme terminar con esto. La naturaleza humana de Jesús fue llamada Hijo de Dios. Nunca Dios Hijo. Hijo de Dios, Hijo de hombre, Cordero de Dios, Cristo, Mesías, abogado, etcétera, etcétera. Amén. Pero en su naturaleza divina, el Señor es el Señor de la gloria. Jesús es bienaventurado, solo potentado, Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y Omega. No tengo tiempo para mencionar dónde está esto. Dentro de él estaba el Padre. Él era todo hombre por el cuerpo y todo Dios por el Espíritu. Él es Dios manifestado en carne. Jesús nunca dijo ser el segundo. Él dijo ser el primero y el último. Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno, Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Gracias, Señor.
Vamos a tener 15 minutos de preguntas de la audiencia y el doctor Cantú me va a ayudar a mí a seleccionar las preguntas. Hay algunas que están predicando en vez de preguntar, pero vamos a tratar de seleccionar las mejores preguntas, las que puedan ser de más validez. Y hay alguien que todavía no ha escrito su pregunta, tenemos los sugieres listos y nos los pueden entregar. Gloria al Señor. Alaben al Señor conmigo. Hay una pregunta para el hermano Mendizábal. ¿Por qué Jesús hablaba con Dios su Padre cuando en la cruz le pidió que su cuerpo no se comieran los gusanos? ¿Cuándo en la cruz le pidió que su cuerpo no se comieran los gusanos? Bueno, dice, en el Calvario se arrodilló ante el Padre. No entiendo bien esta pregunta, quién la escribió, pero no sé si la primera parte pueda quedar clara. En muchas ocasiones Jesús oraba al Padre. Y hay muchas escrituras que se muestra esto en Juan capítulo 17, etc. El Hijo ha orado en muchas ocasiones porque en su humanidad Él era hombre, completamente hombre. Como hombre Él tenía necesidad de orar, de comer, de reír, de respirar, de vestirse, de descansar. En su condición de hombre, de Hijo de Dios, Él oraba al Padre. Si tiene algo que añadir o responder usted, puede hacerlo. Bueno, sí, en su condición de hombre, Él manifestó la necesidad, pero no es un monólogo que Él tiene para sí mismo en su divinidad. Pregunta para el doctor Soto. ¿Cuál es la base bíblica del término Hijo Eterno? ¿Cómo comprueba la Biblia el Hijo Eterno? Bueno, se habla del unigénito Hijo de Dios y no habla de primogénito, sino que cuando habla la Escritura del unigénito Hijo de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. La palabra Hijo de Dios, Dios Hijo, no figura ni una sola vez en ninguna porción de las Escrituras. La palabra Dios, en el sentido de eternidad, que dice el doctor Soto, eternidad significa sin principio de días y sin fin de días. La palabra Hijo implica que algún día ha tenido que tener un comienzo. La palabra Hijo eterno es antibíblico y son palabras completamente opuestas. En relación a la expresión que usó el doctor, el Hijo unigénito, en la palabra unigénito significa uno del mismo género. Hay una pregunta para el hermano Mendizábal, dice, para que nosotros seamos salvos, Dios tuvo que morir en la cruz. ¿Qué es lo que murió en la cruz, de acuerdo a su teoría? Punto número 1, Dios no murió en la cruz porque Dios no puede morir. Dios no es un cuerpo y no puede crucificarse a Dios. Y Dios se ha manifestado en carne. La manifestación de la carne de Jesús, es decir, lo que nació de María, ese cuerpo era un cuerpo que no tenía sangre de pecado porque su padre no era José. Por lo tanto, él no heredó la sangre de José. Esa era sangre pura. Lo que era Jesucristo, Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el hombre Jesucristo, eso fue lo que murió, no murió Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios no muere en la cruz, muere el Hijo. O sea, muere Jesús en su naturaleza humana. Cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, para que se diera la muerte realmente de Jesús, su espíritu quedaba en la mano de su Padre, porque Dios no podía morir,
sino Jesús mismo. Jesús, hablando Jesús hombre. Doctor Soto, si Jesús es el Hijo eterno, ¿quién es su madre eterna? Porque según Gálatas 4:4, el Hijo fue nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Bueno, vamos a distinguir ahí que el Hijo que habla de una mujer está hablando de la humanidad de Jesús, no de la filiación de Él como Hijo del Padre Eterno. Y no es que el Padre Eterno tuviera una relación con una mujer para que entonces en la Trinidad hubiera una mujer que es la madre de Jesús. Es el Hijo del Eterno, es el unigénito del Padre. Pero diferente lo que está hablando del Hijo según la carne. Cuando el doctor Soto ha utilizado la palabra que el Hijo ha sido eternamente engendrado por el Padre anteriormente, ese término ha usado, eternamente engendrado por el Padre. Engendrado significa que tuvo un comienzo. Hijo eterno, reiterando, no está en la Biblia, no es un término teológico tampoco, no es un término bíblico tampoco. Y la expresión, es decir, el concepto en realidad que tenemos que tratar aquí. El doctor Soto dijo hace un momento atrás, estamos de acuerdo en muchas cosas y honestamente estamos en desacuerdo en muchas cosas, porque hay mucha diferencia entre pensar que el Hijo eterno de Dios, lo cual es una terminología que no existe, se pueda presentar ahora. Si hablamos de Hijo eterno de Dios, tendríamos que pensar que en realidad el Padre se está eternamente engendrando al Hijo. En este momento el Padre estaría engendrando al Hijo también, porque estamos en la eternidad. Tenemos que hablar de tiempo, cuando Jesús fue creado o engendrado, como diga la Trinidad. Sí, tiene que haber un tiempo. Pero Él es coexistente desde la eternidad y no podemos confundir ahora los tiempos y la eternidad, porque estamos hablando de dos cosas diferentes. La eternidad está fuera de los tiempos fueron creados. Ahora, en el espacio y en el tiempo, en razón del género humano, tenemos que ver, la procedencia de Jesús humanado, pero la coexistencia ha sido siempre, porque Dios ha sido eterno, desde siempre. Sí, pero la Trinidad enseña que el Padre ha engendrado al Hijo y de ellos han emanado el Espíritu Santo. ¿Cómo pueden ser coeternos, coexistentes, coiguales, si uno es el padre del otro, uno ha engendrado al otro? Son términos que ni racionalmente tiene sentido. Sí, tenemos que hablar de la terminología, hermano, y entonces tenemos que hablar en el lenguaje teológico, y no tocamos eso también en esta noche. Ok, pero sería mejor hablar en el lenguaje bíblico, porque el lenguaje bíblico no figura la palabra de Dios. Estábamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, y la Biblia es la autoridad de nosotros, hermano, pero nosotros no podemos solayar la existencia de la doctrina, de la teología, ni del pensamiento teológico existente, ni de las otras áreas que tocan con todo eso. Una cosa es cuando hablamos, podemos hablar bíblicamente, y entonces tendríamos una posición bíblica, digámoslo, a un término. Es importante para poder hablar de estos términos que estamos hablando hace rato y confundiendo algunas cosas en cuanto a naturaleza y todo eso, pero es importante manejar el lenguaje y tener claridad de eso, porque es lo que yo miro cuando hemos estado preguntando cosas. Queremos todo contestarlo puramente bíblicamente. Sí se puede contestar bíblicamente, pero hay términos que estamos manejando que pasan del lenguaje bíblico. Sí, pero escúcheme, nosotros usamos terminología bíblica como la palabra manifestación. Ustedes están usando palabras antibíblicas como la palabra persona en relación a Dios. Entonces, cuando la expresión teológica escapa de lo que es el concepto de la palabra del Señor, estamos escapando de todo. Tenemos que agarrarnos de la palabra del Señor, usar la terminología bíblica. De otra manera, estamos nosotros tratando de explicar algo que no podemos explicar y buscando palabras que no están en la Biblia para señalar algo. Estamos de acuerdo, pero entonces no podemos forzar los textos bíblicos.
Hay una pregunta para el hermano Mendizábal. ¿A quién representaba el ángel de Jehová? ¿Tiene algún versículo específico? No tiene nada. En muchas ocasiones el ángel de Jehová es solamente un ángel, en otras manifestaciones es una teofanía, es decir, es Dios mismo representándose a los hombres, manifestándose, mostrándose a los hombres. Eso es una teofanía, la manifestación visible de Dios. Doctor Soto, ¿por qué no hay ningún candidato en la Biblia que haya sido bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno, me rehúso a contestar eso por una razón. Como no hemos planteado toda la doctrina del bautismo, no me da lugar a responder algo de lo que no hemos hablado. En un tema tan importante como es la salvación, necesitamos entender que en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, la Biblia dice que el bautismo es en el nombre de Jesús, un mensaje a los judíos. En el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, un mensaje a los samaritanos, indica que el bautismo es en el nombre de Jesús. En el capítulo 10, un mensaje a los gentiles, la Biblia dice que el bautismo es en el nombre de Jesús. En el capítulo 19, un mensaje a los seguidores de Juan el Bautista, dice que el bautismo es en el nombre de Jesús. Y todos los bautismos en el Nuevo Testamento son en el nombre del Señor Jesús. Pero la salvación no depende de los bautismos. La palabra de Dios dice en Juan Mira, capítulo 3, versículo 5, que nadie que no haya nacido de agua y de espíritu puede entrar en el reino de Dios. La salvación depende de Dios. Es correcto, pero lo que nos salva a nosotros es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y no las aguas. Si el sacrificio escúcheme bien, si el bautismo no era necesario, punto número 1, ¿para qué está en la Biblia? Si no trae salvación. No es que no sea necesario, porque el bautismo es un complemento de la fe que nosotros confesamos con nuestra boca. Pero hermano, perdón, pero yo creo que sería inmodesto si entramos en el tema y no hemos podido explicar y ahondar sobre el tema del bautismo. Pastor Mendizábal, usted mencionó que Jesús es el nombre de Dios. Pregunta, ¿puede un nombre definir a Dios? Dios es infinito. Jesús solo significa Salvador. Jesús no solamente significa Salvador, Jesús significa Jehová Salvador. Eso está en el idioma hebreo. La palabra Yeshua significa Jehová Salvador. El nombre de Jesús no lo he definido yo para Dios, es el nombre que Él ha colocado. La Biblia dice que mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día. ¿Por qué dijo el Señor, mi pueblo sabrá mi nombre? Porque Él tiene un nombre. Habla de los llamados de mi nombre. El Señor ha dado una importancia desde la antigüedad a su nombre. Cuando le dijo, si me preguntan tu nombre, ¿qué les responderé? Moisés dijo, yo soy el que soy. A partir de ahí el Señor empezó a revelar, dijo, en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, Éxodo capítulo 6, versículo 3, y empezó a mencionar el nombre, hasta que llegó el tiempo que el nombre santo del Señor no se podía pronunciar. Pasaron muchos años, se dejó de pronunciar ese nombre, y el Señor dijo, mi pueblo sabrá mi nombre cuando yo, por esta causa en aquel día, cuando yo mismo que hablo, estaré presente. Cuando el Señor vino y estuvo presente, reveló su nombre. ¿Para qué iba a revelar un nombre? Tenemos ahora el nombre de Jesús, arrodillándose en el nombre de Jesús. Echamos fuera demonios en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Bautizamos en el nombre de Jesús. Si no es importante el nombre, tenemos que anular toda la palabra de Dios. Sí, es correcto que en el nombre de Jesús hemos de hacer todas las cosas, porque es la autoridad que Él nos ha dado. Él ha puesto la autoridad sobre nosotros. Ninguno de nosotros podemos hacer un milagro ni una sanidad si no es bajo su nombre, porque estamos adjudicando la autoridad que Él nos ha dado, el Señor en nosotros. Doctor Soto, si en Juan 14:6 nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:17 dice, hablando de Jesús, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pregunta, ¿el Espíritu de verdad es la misma verdad de Juan 14:6?
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Okay, porque Jesús es la verdad revelada. Es el camino para ir al Padre y es la vida misma. Nadie tenemos vida si no es a través de Jesús y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él, que Él es el camino. Ahora, la segunda parte dice de 1 Juan, perdón. Juan 14, 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede Sí. recibir porque no le ve ni le conoce. La Sí. pregunta es, ¿el Espíritu de verdad es la misma verdad de Juan 14, 6? El Espíritu de verdad. Sí, porque es el Espíritu de Dios el que nos trae a toda luz, a toda verdad. El Espíritu de Dios es el que nos ha traído a Jesucristo para que nosotros, creyendo en Él, recibamos salvación o tengamos salvación. Lo que se está mostrando aquí en realidad no son las tres personas de Dios. Lo que se está mostrando en Juan capítulo 14, versículo 16, dice, yo rogaré al Padre, aquí está el Hijo rogando al Padre, para que mande otro consolador. Aparentemente está el Hijo orando al Padre para que mande un consolador, el Espíritu Santo. El verso 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, no le ve ni le conoce. Ahora identifica al Consolador y dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros Claro. y estará en vosotros. En otras palabras, Jesús iba a volver otra vez, pero ya no en calidad de Hijo, sino en calidad de Espíritu Santo. Dice, mora con vosotros, estará en vosotros. Y ahora ahí toma la porción de Espíritu Santo, y en el siguiente versículo toma la porción de Padre, y dice, no los dejaré huérfanos. El que deja huérfanos es el Padre. Dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién iba a venir? Jesús, pero como Espíritu Santo. Pero ahí mismo, en el verso 26, dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, o le enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Correcto, porque el Espíritu Santo va a confirmar la obra de Jesucristo, es el mismo Espíritu. Ok. Lo que hizo Jesús en la tierra, el Espíritu Santo lo va a confirmar. ¿Ok? Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas. Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pregunta para el hermano Mendizábal. Si Dios tendrá un cuerpo glorificado, ¿qué posición tendrá en el cielo? Dios no tiene un cuerpo físico, no tiene un cuerpo glorificado. Dios es un espíritu. Dios es espíritu, es correcto, pero Jesús tiene un cuerpo glorificado. La pregunta fue Dios. Pues muchas gracias, aleluya. Doctor Soto, párese por favor. Hermano Mendizábal, vamos a darles un buen aplauso a todos estos dos varones esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. Va a tener 5 minutos para dar un último palabra. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Aleluya. Pues ya vamos a terminar en poquitos minutos. Solo quiero que estén así parados por un momentito. Después vamos a darles los últimos 5 minutos cada uno para repasar, para terminar sus discusiones. Y de ahí estaremos terminados. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Amén. Ya pueden sentarse. Dios bendiga a todos ustedes. Doctor, ¿quiere ser primero? 5 minutos. Gracias. Bueno, mis 5 minutos los quiero compartir con el pastor Pedro Cantú, el doctor Pedro Cantú. Yo me voy a tomar 2 y le voy a dejar el 3. Está bien, está bien. Yo espero que, aunque hemos estado disertando y como dijo el pastor Mendizábal,
hay cosas que siguen siendo diferentes, hay otras cosas que nos unen. Yo creo que las cosas que nos unen son las que pueden encontrar un camino de bendición. Las cosas que nos separan son secundarias. Sin embargo, el problema de esto, y a veces hay un entrave en las preguntas para contestar y responder, un tema como esto hay que presentarlo de A a Z, de principio a fin, con todas las ponencias. Y aunque la palabra, la Biblia, es la guía de nosotros y es la luz que ilumina a todo hombre y que es el lenguaje de nosotros para poder disertar, no podemos tapar el sol con un dedo y no podemos enterrar la teología ni las otras ciencias que son instrumentos también para traer luz sobre cosas que a veces no la podemos manejar a simple vista con un texto bíblico escrito en un idioma totalmente diferente. A todos les doy las gracias por la oportunidad de haber compartido aquí con ustedes y quiero que el doctor Cantú pase aquí un momento. Aleluya. Hermanos, muchas gracias por habernos invitado a esta reunión tan especial. Me siento muy contento de conocer a más pueblo del Señor. Una cosa sí sé, Jesús está aquí. El Padre está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Mi tiempo lo voy a invertir no debatiendo. Mi tiempo lo voy a invertir como lo hizo Jesús, levantando al caído, sanando al enfermo, restaurando al que está herido. Un día estaré con papá, él me va a explicar muchas cosas. No voy a perder tiempo peleando con aquel que también fue salvado por el mismo que estuvo en la cruz. Mi tiempo lo voy a invertir para pelear en contra de aquel que está dañando muchas vidas. Les amo profundamente, hermanos, créanmelo, ha sido una noche preciosa, tenemos mucho que hacer para el Señor. Lo que sí sé es que en esta noche Jesús está con nosotros. Siento su presencia, mi corazón late por Él. Me siento honrado de estar en esta noche con un pueblo que ama al Señor. Con mucho respeto, con mucho amor les digo, es importante que tengamos estas reuniones que nos llevarán a una conclusión. Es mejor pelear juntos por aquel que dio su vida por nosotros, salvar las almas y reconocer que un día, por miles de años, tendremos tiempo para platicar con el Rey y que nos aclare algunas dudas. Lo que sí sé es que antes era ciego y ahora ve. Dios les bendiga en esta noche. Gracias, doctor Cantú. Ahora, hermano Pastor Mendizábal. Gracias. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Aleluya. Yo quiero invertir este par de minutos con algo que considero básico, esencial. Si alguien ama a las almas perdidas, ese es Jesús. Amén. Si alguien quiere salvarnos a nosotros, es Jesús. Amén. Si alguien, y ahora no estoy yendo en el tema de la Trinidad, si alguien realmente está interesado en su vida, es Jesús. Si a alguien tenemos que escuchar, es a Jesús. La Biblia dice, Jesús mismo habló y dijo, es necesario nacer de agua y de espíritu. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Escúcheme, iglesia, lo más importante para nuestra vida, ¿qué es? Doctor Cantú, yo acepto la sanidad, yo amo las almas perdidas que vienen a reconciliarse con Dios. Lo más importante es, tenemos que entrar en el reino de los cielos.
en el conocimiento de muchas escrituras y tenemos una iglesia, una antigüedad en la iglesia y no estamos seguros de cómo vamos a entrar al reino de los cielos, podríamos perder nuestra salvación. Jesús dijo, es necesario nacer de agua, es necesario nacer de espíritu. Oiga bien, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar. Oiga bien, ahora Jesús se presenta, perdóneme, no tengo mucho tiempo. Ahora Jesús se presenta a un varón llamado Pedro. Y le dice, Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. ¿Qué está haciendo Jesús acá? Le da a Pedro la responsabilidad. Le dice, Pedro, aquí están las llaves de cómo entrar al reino de Dios. Eso es lo que queremos. ¿Qué tendríamos que hacer ahora nosotros? Preguntarle a Pedro. Pedro te dio las llaves. ¿Cuáles son? No son las llaves físicas, no son unas llaves literales, es la manera. Ahora bien, cuando Pedro espera hasta el día de Pentecostés y estaban reunidos allá, el Espíritu Santo es derramado por primera vez en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Cuando el Espíritu Santo es derramado, alguien se pone en pie a predicar la palabra de Dios. ¿Quién era? Pedro. Y cuando le dijeron a Pedro, después de predicar, varones hermanos, ¿qué haremos? No estaba Pedro solo allá, estaba Mateo, estaban los apóstoles, los discípulos, María, la madre de Jesús. Cuando le preguntan a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué hace Pedro? Pedro entrega las llaves del reino de los cielos. Y en Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo Pedro? Perdóneme. Pedro está mostrando el nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, hay que nacer de agua de espíritu. Pedro dijo, hay que nacer de agua, hay que ser bautizado en el nombre de Dios. Eso es agua. ¿Para qué tengo que ser bautizado? Ya no quiero entrar en debate, le prometo. Quiero predicar un poquito, tengo 3 minutos más, o 2 tal vez. ¿Para qué tengo yo que ser bautizado? Dice, no es importante el bautismo, no es para salvación. El bautismo es para perdón de pecados. Si no recibimos el perdón de pecados, no vamos a ser salvos, porque la paga del pecado es muerte. ¿Entiende? Tenemos que recibir el perdón de pecados. ¿Cómo? Por las aguas del bautismo. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesús, eso es agua. Tenemos que recibir el don del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas, eso es espíritu. Ese es el nuevo nacimiento. Amén. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y si algo anhelo yo, amén, verlos a todos ustedes y con la misericordia del Señor, entrar yo también en el reino de Dios. Que Dios les bendiga.